Hola a todos, un gran saludo para todos los amigos de la cátedra. Yo soy Verónica y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes unos poemas del libro Nardos casi despiertos, que este es un libro que se acaba de editar aquí en Lima, es mío y bueno, me han hecho una edición muy bonita acá los de la editorial de Siempre Siembra. Y bueno, quiero compartir con ustedes unos poemas de la sección que se llama Amanecer en el Exilio, que seguramente algunos pudieron leer en el año 2018, que estuve publicando en el portal Iberoamérica. Y bueno, finalmente ya están publicados acá en este libro. El primero dice así: Teníamos un gato recién llegado. Estaba ciego, desconfiaba hasta de su alimento. Dormía en una caja de cartón e intentaba escalar superficies endebles. Bailaba con luciérnagas e insectos de lluvia, sin madurez para caminar solo por su nuevo mundo. Aunque sabíamos que su raza era ser resuelto o ladrón, lo acunamos y fortalecimos mientras fuese un don nadie entre las fieras. Su nombre era inmigrante. El siguiente que quiero leer es el número 3. El anterior era el número 1, este es el número 3. Extraño la fuerza del silencio caminando por la casa en vestido de dormir, el conocimiento de cada esquina y recoveco de mi infancia, levantada en paredes de concreto y pintada con las dudas que se han convertido en años. El siguiente poema tiene el número 4 y dice: Partí del pantano prometido a la tierra de los incas. Las montañas abrieron palmas, de sus dedos gotearon mirras de médanos arcoíris. Hay nobleza en el altiplano, no debería extrañar mi nido. El siguiente tiene el número 7 y está dedicado a Élica Varela, que es una gran amiga mía de Colombia, y dice así: El sol es un minuto en la existencia de la arena. Sin creación, la condena sonríe fumando desde la cama, burlándose, amando el reproche. En la fe dormida se guarda un cofre con planes y sueños que día y noche busca cerrarse por todos los años que le quedan por cumplir al universo. La tarea de unir las estrellas es llegar a la tierra prometida, que aún sin nombre me llama y dice: vente desnuda, llegarás pobre. Y finalmente quiero compartir este último, este es el 12 de esta sección Amanecer en el Exilio, y dice: Junté las piedras del camino y observaban desde mi bolsillo. Recorrí calles pregonando, vendiendo, chiflando, y desde mi bolsillo las piedras llamaban para herirlos. Fui de la calle, de las posilgas, de los bandidos, fui racional, reventé mis cristales con las piedras. Ya lo hice. Ahora vengo a besar las páginas rotas de mi historia. He decidido leer estos poemas porque pertenecen a la sección Amanecer en el Exilio y quería hablar un poquito de ellos, y es que son los poemas más fuertes del libro. El libro tiene diferentes secciones donde hablamos de temas que pueden parecer muy generales, como la feminidad, el papel de la mujer en la sociedad, la autopercepción de una como mujer dentro de la familia, dentro de la pareja, dentro de la sociedad misma. Pero también encontramos poemas de amor que ayuda a sanar esas heridas que puede dejar una situación como el exilio, como la muerte, la frustración. Y quiero compartir esa parte del exilio porque creo que es lo que
más personas tenemos en común en este momento. Y, y esa visión, esa experiencia del exilio es lo que me ha permitido ir más allá de la palabra, ir más allá de una simple imagen, y es lo que me ha dado esto. Y bueno, por supuesto agradecer a May, porque May con sus enseñanzas me ha hecho ser muy, muy, muy autocrítica y bueno, autodestruirme cada vez con lo que se me ocurre escribir, y sé que esto también es por ella. Muchos besitos para todos y te quiero mucho, May. Muy feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. Quisiera conversar esta semana o recomendarles este libro que se llama Discutir los sentidos. Para mí una grata casualidad, porque entre las cosas que estoy leyendo ahorita o revisando, las que se pueden conseguir en digital, está este libro de Carolina Cuesta, que es del 2006, se llama Discutir los sentidos. Pero muy casualmente, uno evita ser supersticioso, pero termina creyendo en las casualidades. Me lo regaló esta semana una amiga que reencontré después de mucho tiempo, que se llama Juanita Colina, egresada de ahí de la Francisco Miranda, y me regaló este libro. Y bueno, no, las casualidades existen por algo. Me agrada mucho este libro, y entonces voy a retomarlo con más ganas entonces. Esta mujer está en boga, Carolina Cuesta, por una rama especial que se llama la didáctica de la literatura. Yo sé que en Latinoamérica son muy respetados, y con justo honor, dos países que son Argentina y México, como promotores en investigaciones sobre la enseñanza de la literatura. Entonces, yo particularmente tomo algo de preferencia por los argentinos, porque ellos son más irreverentes en sus propuestas. Hay infinidad de autores que podría señalar, ¿verdad? Pero esta particular también, ella reconoce que tuvo como profesor a un autor que se llama Gustavo Bombini, que también tiene un libro digno de recomendar que se llama Reinventar la enseñanza de la literatura, Gustavo Bombini. Y este libro particularmente es de la gente de Resolzar. Si yo tomo algo que no es una cita textual, sino que la reflexiono a partir del libro. El libro es una disertación que ella hace acerca de cómo es lo primero que se debe estimular. El placer estético o el sentido que sea significativo una obra para los estudiantes. Y a mí me parece que eso se asemeja a un circuito eléctrico. No sé por qué me surgió eso, porque es que la cuestión está en saber de qué lado se debe activar ese circuito, si el lado estético, del placer, del texto, como diría Roland Barthes, o del lado que sea significativo, que active la comprensión contextual, el sentido netamente o preeminentemente cognitivo. Entonces a mí me parece que esas cosas están en algo que no debe ser de oposición, sino que plantea sublimemente una dicotomía. La dicotomía que está allí planteada es que para entender la promoción de la literatura debe estar muy unido el placer estético con la comprensión. Por eso también me parece que, aunque ella no hace la cita textual sobre todo su libro, sobre todo su disertación, navega una cita que debió haber puesto, que es casualmente de un compatriota suyo que es argentino, que es Jorge Luis Borges, porque Jorge Luis Borges pone en uno de sus poemas una cosa brillante que dice: «Oh, dicha mayor la de entender que la de sentir», porque le cobra la relevancia. Para él, que era un tipo muy intelectual, no vivió muchas cosas, sino que las leyó. Entonces es una forma de vivirlas sin las consecuencias. Entonces me parece que ahí está el kick de la cuestión. Por ejemplo, en esto que yo ando ahorita de la didáctica de la literatura, me interesa que es que la literatura, como estos profesores, su sentido, hay otros autores, Martha Nussbaum, que más bien es una norteamericana, tiene un libro que se llama Justicia Poética. Ella es del bando de los abogados y da clase en la universidad de esa especialidad, pero reflexiona acerca de que la literatura en realidad le abre las puertas de la democracia a los ciudadanos que se forman como buenos lectores. Es decir, ahí está el truco.
Ahí está el sentido, por qué es la preocupación de que sean buenos los profesores de literatura y de que logren sus objetivos en una sociedad, porque van a crear individuos libres, individuos pensantes, individuos que en verdad van a mover los cambios que una sociedad quiere y necesita. En ese sentido me interesa mucho recomendar esos libros. Por ejemplo, hay uno en Alfaguara que se llama Lectocracia. También va en ese mismo sentido porque me parece que hay una gran, como un gran movimiento que se está despertando para deslastrar definitivamente la ingenuidad de pensar que la literatura es un entretenimiento inocente. Entonces, por eso me interesa recomendarlo. Que se llama Discutir los sentidos, de Carolina Cuesta. Un abrazo. Buenas tardes, amigos de la Cátedra Libre Agustín García. Mi nombre es Mirna Mendoza y soy profesora de inglés. Para hoy traigo este texto de Paul Auster llamado City of Glass, Ciudad de Cristal. Este texto lo escogí porque una vez una profesora me lo recomendó en el 2005 y bueno, no fue sino hasta la semana pasada que lo encontré. Y bueno, pasaron 19 años y bueno, de verdad que valió la pena haber esperado. Paul Auster es un escritor norteamericano que lamentablemente falleció este año, el 30 de abril. Esta novela es del género detectivesco y bueno, ¿de qué se trata? Se trata de un escritor, su nombre es Daniel Quinn, y ha perdido el ánimo por escribir y también por vivir a raíz de la pérdida de su esposa y de su hijo. Pero decide seguir escribiendo, pero ya no como él, como persona, sino que crea a un seudónimo, un personaje más dentro de la obra que se llama William Wilson. Y dentro de la obra hay dos William Wilson. William Wilson es el encargado de escribir durante toda la obra. Él decide desaparecer y esto es una de las características por las cuales también me llamó mucho la atención, porque no es como los demás escritores que acogen un seudónimo y coexisten. Él no, escoge este seudónimo, crea un personaje y decide dejar de existir. Bueno, este escritor en su proceso de Quinn aparece escribiendo y recibe una llamada, varias veces una llamada preguntando por un tal Paul Auster. Y un momento, él se cansa de siempre de la llamada continua por teléfono y decide y dice, bueno, ¿qué tal si yo digo que soy él, Paul Auster, el que está preguntando en el teléfono? Y lo hace. Y entonces la otra persona, que es otro personaje que se llama Peter Stillman, hijo, porque también hay Peter Stillman, padre. Este hijo, que tiene problemas al hablar con el lenguaje, le dice pues que está muy alegre y que quiere contratar sus servicios como detective. Entonces, bueno, él dice que ¿por qué? ¿Para qué lo quiere? Él le dice que es para contratarlo porque su padre lo quiere matar. Bueno, él le dice que ¿por qué? Y resulta que el padre lo quería matar porque él hace muchos años, cuando el Peter Stillman, hijo, tenía 2 años, perdió a su madre y el padre, que era un erudito muy estudioso incluso de la Universidad de Harvard, muy pudiente, con mucho dinero, estaba intrigado y quería hacer un experimento en el cual tomó al hijo y lo encerró cuando el hijo tenía 2 años, durante 8 años, para saber si realmente había ese aprendizaje del idioma estando solo, sin ninguna interacción. Pasan los años, los 9 años, y hay un incendio y se descubre todo. En ese proceso, el padre es llevado a la cárcel, el niño es llevado a un hospital de terapia psicológica y de lenguaje. Y bueno, al final el padre, cuando ya va a salir de la cárcel, le dice al hijo que necesita saldar la cuenta y que lo va a buscar. En ese proceso, Saul Willman es el encargado de protegerlo, de saber dónde está el padre.
pero en un momento lo pierde de vista y dice, bueno, ¿quién sino el mejor para ayudarme a resolver este caso? Es realmente el Paul Auster, el detective, y lo busca y lo encuentra, pero resulta que el Paul Auster no era detective, sino un escritor, y tenía una esposa y un hijo, y no lo puede ayudar, pero a la final el padre, Peter Stillman padre, se suicida y Peter Stillman hijo desaparece. ¿Por qué me gusta esta novela? ¿Por qué me gustó? Me parece que primero el ritmo es un ritmo de tensión constante, no pierde para nada el suspenso desde el principio hasta el fin. Otro aspecto por lo cual me gustó es las estrategias discursivas que usa Paul Auster como escritor. Todos los personajes es de una novela, una novela incluso del género postmoderno, porque todos los personajes son bien complejos. Se desarrolla toda la trama en una ciudad de Nueva York, con todas las características de la ciudad, de la urbe. Además hay la intertextualidad, constantemente se presenta aquí, está la obra dentro de la obra. Incluso Paul Auster, una de las cosas finales por las que más me gustó este texto es que al final esta obra está narrada en tercera persona, pero al final Paul Auster se incluye dentro de la obra ya como el escritor del texto, del hipertexto, y hace una ruptura muy sutilmente al final. Incluso habla con el otro Paul Auster, el que era el detective, que ahora era escritor, y lo cuestiona por el trato que le hace incluso al otro escritor, que era Quinn, y no lo ayuda. Entonces esto realmente fue muy sorpresivo, fue un elemento sorpresa, y además fue divertido este vuelco que le hace Paul Auster como escritor y aparecer finalmente en este texto. Entonces, bueno, lo recomiendo altamente. Muchas gracias por la oportunidad de hoy. Nos seguimos viendo. Besitos y abrazos. Hola, ¿cómo están? En este momento yo estoy leyendo un libro de Federico Falco, que es un escritor argentino bastante conocido como cuentista, aunque últimamente sacó una novela que se llama Los Llanos, que ha tenido mucho éxito. Y actualmente es uno de los mejores escritores argentinos, se le considera así. Yo no lo conocía, pero me lo presentó un amigo. Primero una amiga me dijo que lo leyera y luego otro amigo me dijo, no, tenés que leer a este tipo. Y aparentemente los cuentistas argentinos la está llevando. El libro que yo estoy leyendo se llama La Hora de los Monos. Y el primer cuento se trata de un personaje, la señora Emma, que vive una vida súper cotidiana y aburrida, y su único entretenimiento es que él mira a los tigres desde su ventana donde hay un zoológico. Pero un día los tigres desaparecen, así que ella decide meterse en el zoológico e ir a buscarlos. Voy a leer un capítulo. Hay un capítulo que es la presentación de la señora Emma, que dice: la señora Emma es dada a los pensamientos. Piensa, por ejemplo, que sin saber muy bien cómo se ha vuelto una vieja. Mientras tanto, Marilén, la chica de la limpieza, saca las copas de cristal de la estantería más alta y las repasa. Me imaginaba a la vejez como una soma de mucha libertad, piensa la señora Emma. Mis obligaciones ya estarían cumplidas, sería hora de descansar, y sin embargo, no es así. La vejez es solo perderse en pasillos y vericuetos nuevos cada vez más oscuros. La señora Emma tiene un talante levemente poético, y es usual que sus pensamientos se tiñan de metáforas y comparaciones. Pero pronto lo olvida y encarga a Marilyn que termine rápido con esas copas, porque también hay que limpiar el balcón. Así empieza el libro. Y luego, mientras ella va al zoológico, que se mete, digamos, de manera ilegal a buscar esos tigres, se encuentra con el cuidador, que se llama Duilio. Y esta partecita dice: hasta el momento la señora Emma no había visto ningún ser humano. El zoológico estaba desierto y las barrancas protegían del ruido de la ciudad. En el silencio se oían los loros y las cotorras, el croar de algún sapo, y un poco más lejos los gruñidos de un felino inmenso,
tal vez un león o un jaguarete o una pantera, justo antes de que la quebrada se abriera para dar lugar a una gran explanada con un kiosco, bar, sombrillas y sillas de plástico. La señora Emma encontró a uno de los cuidadores. Llevaba un balde de maíz molido en cada mano, botas de goma, pantalones zombú y una musculosa blanca con el logo de una pintorería. La señora Emma le preguntó qué había pasado con los tigres y el hombre le dijo que no podía darle esa información. Se sacó un cigarrillo detrás de la oreja y lo llevó a su boca. ¿Tiene fuego?, le preguntó. La señora Emma no llevaba consigo ni fósforos ni encendedores, así que el hombre volvió a guardar su cigarrillo y se alejó. La señora Emma lo miró tirar maíz molido a las jaulas de los faisanes y las perdices y pensó que los ojos del hombre transmitían lástima y desazón frente a las aves encerradas, frente a todos aquellos animales aburridos y condenados que para seguir viviendo dependían del esfuerzo cotidiano y de sus puñados de maíz. En ese momento le hubiera gustado tener consigo una caja de fósforos. Un barrendero del zoológico subió empujando su carro y se detuvo junto al cuidador. Lo saludó y la señora Emma no pudo oír su nombre. Se llamaba Duilio. Algo en ella cimbró al escuchar ese nombre. Algo que hacía años que estaba dormido y que la señora Emma no llegaba a descifrar por completo. Duilio es un buen nombre. Tiene la dignidad del carcelero de las bestias hermosas, de los animales salvajes, se dijo a sí misma, y siguió su camino. Bueno, eso es el cuento que estoy leyendo. Creo que todos los cuentos tratan sobre animales y me están pareciendo muy, muy buenos. Del libro de poemas La tentación de lo abierto, de Maylen Sosa, para Terci. Se puede caminar en línea recta, siguiendo el trazado de los árboles y de las sombras bajo la luz hiriente del verano. En un parque es posible seguir varios itinerarios. Está el más obvio, que supone atravesarlo en línea recta, y luego las innumerables variaciones que ofrecen las rutas marginales, paralelas, transversales. Cada camino de arena que surge del central conduce a nuevos universos: el estanque de los patos, la fuente de piedra, las figuras metálicas, jardines antiguos, campos de flores, geometrías vegetales, asientos ocultos de la vista de otros. Ahí es probable que intentes descansar del fragor agitado de la ciudad, cuando el canto agudo de un pavo real te recuerde que también esos ámbitos de lo natural guardan oscuras tragedias, soterradas historias que se traga el viento o que se petrifican en la pupila detenida de un ave. Hola a todos, hoy les quería comentar 2 novelas gráficas que estoy leyendo. Una que es una biografía sobre Simone de Beauvoir, que se llama Lo quiero todo de la vida, y bueno, comienza con una cita espectacular de Simone de Beauvoir que dice: me gusta muchísimo vivir, detesto la idea de tener que morir un día. Además, soy horrorosamente codiciosa. Lo quiero todo de la vida. Quiero ser mujer y quiero ser hombre. Quiero tener muchos amigos y quiero gozar de la soledad. Quiero trabajar mucho y escribir buenos libros. Quiero viajar y pasarlo bien. Quiero ser egoísta y quiero ser generosa. Bueno, me encantó esta cita porque habla desde una vitalidad extrema. Y me encanta todas esas contradicciones que se ven en ella, ¿no? Eso de quererlo todo, de querer ser hombre, ser mujer, tener amigos, pero también disfrutar de estar sola, de trabajar, pero también de viajar, y bueno, ser egoísta, ser generosa, en fin, una maravilla. Ya lo he comenzado y va bien, me va a gustar. Y este es el segundo tomo de una serie que se llama Valerosas, de Penélope Bagieu, que tiene el subtítulo de Mujeres que solo hacen lo que ellas quieren, que me gusta muchísimo, por supuesto, ese subtítulo. Ya el primer tomo me había gustado mucho y cuando vi que había un segundo, pues dije, bueno, vamos a ver qué mujeres aparecen en este segundo tomo. Todas son mujeres reales que han existido en diferentes momentos de la historia. Y comienza con la historia de una niña autista
llamada Mary Temple Grandin. Y bueno, me encanta, no lo he terminado todavía, pero me encanta cómo describe lo que es el autismo, cómo habla de la incomprensión muchas veces de algunos padres, de los médicos, del desconocimiento. Esta chica es del 47, o sea que si todavía hoy es súper complicado las atenciones y todo lo que está alrededor de una persona autista, pues en esa época ya nos podemos imaginar muchísimo peor. Pero bueno, me va gustando mucho también. Esta vez mis textos fueron influenciados por un tema que me estaba causando curiosidad y el cual quería abordar pues del punto de vista de la literatura. Por tal motivo, pues mis autores, los que quiero compartirles ahorita con ustedes, son, por ejemplo, aquí tenemos un texto de Reinaldo Arenas, el cual escribió esto en su libro Voluntad de vivir manifestándose, y él dice, en la porción que yo le quiero mostrar, quiero resaltarla ahí en la pantalla porque, bueno, es un poco larga el poema. Carlos Mar no conoció la retracción obligatoria. No tuvo que sospechar que su mejor amigo podría ser policía, ni mucho menos tuvo que convertirse en policía. La precola para la cola que nos da derecho a seguir en la cola, donde finalmente lo que había eran repuestos para presillas. Y se acabaron, compañero. Le fue también desconocida. Que yo sepa, no sufrió un código que lo obligase a pelarse al rape o a estirpar su antihigiénica barba. Su época no lo conminó a esconder sus manuscritos de la mirada de Engel. Por otra parte, la amistad de estos dos hombres nunca fue preocupación moral para el Estado. Si alguna vez llevó a una mujer a su habitación, no tuvo que guardar los papeles bajo la colchoneta y, por cautela política, hacerle mientras la acariciaba la apología al zar de Rusia o al imperio austrohúngaro. Entonces, si hay una conclusión que yo puedo sacar, bueno, en general de todas las lecturas que voy a estar mostrando, es que hay un momento en el que el pasado y el futuro y el presente todo se encuentra, y a veces eso es en la literatura, porque las situaciones sociales en las que estos escritores se encontraron pues se fueron repitiendo una y otra vez y lamentablemente se van a seguir repitiendo, ya que la memoria social de si es que algo así existe, ¿verdad? O sea, esa memoria social como que no existe a largo plazo y se olvidan los daños producidos y caemos otra vez en los mismos errores. Otra autora, mejor dicho, sería Cristina Peri Rossi, y tenemos este texto de un poemario que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Creo que es Estado de Exilio, sí, ya me acordé, es ese. Y dice: soñé que me llevaban de aquí a un lugar peor todavía. Y luego tenemos también ninguna palabra, nunca, ningún discurso, ni Freud ni Marty sirvió para detener la mano, la máquina del torturador. Pero cuando una palabra escrita en el margen, en la página, en la pared, sirve para aliviar el dolor de un torturador, la literatura tiene sentido. Y en lo personal, con estos textos de Cristina Peri Rossi, me despertaron, ¿no?, unas emociones que yo no sabía que tenía ahí dentro, como si yo hubiese ignorado pues estas emociones por defensa propia. Lo que me hizo pensar que si a mí me ocurre y ese proceso se ocurre de una forma masiva, ¿no?, o sea, a toda la sociedad que padece de esa misma situación, entonces tendríamos como un poco la respuesta de por qué es que la sociedad olvida, ¿no?,
todos esos sucesos. Y yo creo que es un poco como para protegerse, ¿no? O sea, el hecho de que hayan ocurrido en el pasado, como que las personas tienen dentro de sí la idea de que no va a volver a ocurrir porque ya ocurrieron. Y, y quiero pensar que lo que se esconde detrás de esa idea, o sea, de esa laguna mental, es la esperanza de que todo será otra vez normal, ¿no? Y bueno, espero que mis aportes pues le hayan sido útiles en algún sentido. Y bueno, mucho éxito a todos, un abrazo y nos vemos en el siguiente momento. Saludos amigos de la cátedra. En esta oportunidad les voy a hablar de un autor surcoreano llamado Byung-Chul Han, que tiene un texto que se llama La sociedad paliativa. Este autor escribe en alemán, tiene una formación más alemana que coreana. Es curioso que iba a estudiar un tema tecnológico, técnico, y luego se arrepintió. Y parece que en estas universidades no podía cambiar de carrera y decidió irse a Alemania. Y en Alemania comenzó a estudiar tarde filosofía, tarde como, no sé, más de 20 años. Y también teología. Entonces, no extraña que sus textos lleguen a través de la editorial Herder, que muchas veces es la que nos hace conocer textos relacionados con el tema teológico o filosófico. Bien, este autor aborda ideas sobre la sociedad contemporánea a partir de la relación liberalismo-capitalismo, que son inseparables estos dos elementos, y los medios de comunicación. Cómo liberalismo y capitalismo, aunado a los medios de comunicación, tienen influencia en la sociedad contemporánea. Ese es como su tema central. Entonces lo ha ido desarrollando en muchos libros. El libro del que les voy a hablar, La sociedad paliativa, es del año 2020. Plantea que los países occidentales, principalmente, eliminan a toda costa el dolor, confinándolo no solo a lo indeseable, sino a lo patológico, como un correlato de la muerte fea, innombrable, repudiable, pero además confinando el dolor al sinsentido. Al despojar el sentido del dolor mediante una suerte de cosmética y analgésicos que crean un horizonte hedonista imperturbable, en apariencia, porque por debajo hay alguna corriente, como ya veremos, el ser humano de hoy se ha vuelto muy frágil y teme en extremo al dolor, es decir, padece algo que se llama algofobia, término que no aparece en el diccionario de la Real Academia, pero que parece que liga la palabra algos, que significa dolor, con fobia. Entonces, supuestamente la sociedad contemporánea padece este problema, la algofobia. Como este retrato de la sociedad que teme al dolor solo puede ser una falsedad, un montaje, puesto que el dolor siempre recupera su espacio, es decir, es lo que se llama la astucia del dolor. Como quiera que sea, siempre se va a meter y va a hacerse sentir. Entonces, lo único que se puede hacer es aplicar paliativos y fingir. O sea, hacemos que el dolor no está ahí, pero está. Antidepresivos e ilusiones como la resiliencia, una idea del éxito basada en el consumo, la cosificación del otro para, por ejemplo, enamorarse sin sufrir, y una estrellita como empleado del mes serían la cura, ¿no? Para podernos mantener sin dolor, tendríamos que narcotizarnos de esa manera. Para Han, el tener un sentido en la vida, un propósito que no nos traicione, es decir, un propósito no alienante, tener un sentido en la vida supone dolor, o sea, no se puede ser una cosa sin la otra. Si tu vida tiene sentido, es necesario que el dolor esté. ¿Por qué? Porque ni la resistencia, ni la dificultad para alcanzar un ideal o a la amada imposible, ni ninguna forma de asimilación de la diferencia en tu vida se puede lograr sin dolor. Muchas veces se define en el texto el amor como la asimilación de lo diferente dentro de tu vida. De manera que querer vivir en una sociedad digitalizada como la que tenemos hoy, donde no hay roces ni fricción, donde la inmediatez minimiza o prácticamente elimina la búsqueda y narcotiza la capacidad de búsquedas ajenas al consumo de objetos, que básicamente lo que buscamos en el formato digital, en este mundo digital, son objetos consumibles, y allí nos quedamos.
todo este panorama del ser humano aséptico, egoísta y aún narcisista, dice Han que le quita el aura a la vida. Interesante que utilice el término de Walter Benjamin, ¿no? Del aura. Para Han, como contraparte, ¿no? de esta sociedad, existe algo muy importante que es la belleza. Él dice algo así como que la belleza es el color complementario del dolor. Un mundo en el que vale la pena vivir y que cuesta esfuerzo conseguirlo. El arte sería una forma de volver a nosotros mismos de una manera dolorosa, en tanto que nos revela la diferencia como sustancia elemental de la que somos. O sea, nosotros necesitamos eso otro que el arte nos da y que es difícil asimilarlo. Me acuerdo un poquito de la idea del extrañamiento, ¿no? Del arte, y asimilar eso, la dificultad, esa especie de bloque de pared que no nos deja entender qué diablos es esto cuando estamos ante una obra de arte. Eso cuesta. Me acuerdo de Eliot que decía que todas las obras que lo habían marcado profundamente fueron obras que al principio no entendió. Ese reencuentro difícil termina por generar una armonía compleja e incómoda, pero que vale la pena, como todos los vínculos realmente valiosos de nuestra vida. Esto me hace recordar el poema de una escritora, Franco Maracucha, que escribió un poema sobre Maracaibo precisamente, remarcando la estridencia de la ciudad, sus calles incandescentes, escandalosas y a veces mugrosas, pero tan queridas, tan generosas y apasionadas, que siempre cuesta mucho alejarse de ellas. Este poema termina con la expresión ciudad maldita. Este grito o llanto doloroso muestra ese reencuentro con lo humano a través del arte, del que nos habla Han. Es decir, eso de amar con lo bueno y lo malo. Nadie que ame de verdad puede no sentir dolor en algún momento, ¿no? Está claro. No he encontrado pistas de que Han sienta nostalgia por las utopías modernas del tipo socialismo, comunas hippies, por ejemplo, ni nada de eso. Pero sí parece haber un norte perdido que quizá el filósofo y teólogo surcoreano no termina de llamar por su nombre. Es decir, lo que se nos ofrece como crítica a la sociedad paliativa, a esa sociedad en contra de la cual está escribiendo Byung-Chul Han, esta crítica que se nos ofrece a la sociedad paliativa a causa de una especie de capitalismo 4.0, el que él critica, quizás sea una añoranza de norte espiritual que puede quedar en manos de la necesidad de religarse con un ser, con una divinidad que nos devuelve el sentido ético de la vida. Pero estas dudas las despejaré más adelante, ya les comentaré, cuando revise uno de sus libros llamado Filosofía del Budismo Zen, donde hay un capítulo prometedor que se llama Religión sin Dios. La sociedad paliativa no es un libro sobre la cultura global, realmente se refiere a los países capitalistas semidesarrollados, como les decía al principio. Porque en las sociedades tribales o más tradicionales, donde hay una cohesión social y familiar menos dictadas por los desafueros capitalistas, esta visión de la sociedad no se sostiene. Ejemplo cercano a nosotros, los latinoamericanos, sería esa visión del narco que se sacrifica entre comillas, para que su familia surja económicamente en contraposición al modelo social estadounidense, donde muchas personas dejan sus familias abandonadas y es posible encontrar barrios completos de ancianos que viven solos. Para que veamos un poquito esto de lo que les estoy hablando, vamos a tomar dos citas del libro que dicen así. La primera: en la sociedad paliativa, la anestesia permanente hace que el mundo se vuelva irreal. También la digitalización reduce cada vez más la resistencia y hace que desaparezca cada vez más la instancia reacia que tenemos enfrente. Lo que se nos opone, las fricciones. El continuo me gusta provoca un embotamiento, un desmantelamiento de la realidad. La digitalización es una anestesia. En la era post-fáctica, con sus fake news y sus deepfakes, surge una apatía hacia la realidad e incluso una anestesia para la realidad. Lo único que nos podría sacar de ella es una dolorosa conmoción causada por la realidad. La reacción de pánico frente al virus se explica en parte por este efecto de shock. El virus restituye la realidad. La realidad se vuelve a hacer notar en forma de una fricción viral. El autor tiene la pandemia muy cerca, se refiere a ella en muchas partes del libro. El dolor agudiza la percepción de sí mismo, del ser humano. Perfila el yo.
traza sus contornos. El aumento de conductas autolesivas se puede interpretar como un desesperado intento por parte del yo narcisista y depresivo de cerciorarse de sí mismo, de sentirse a sí mismo. Siento dolor, luego existo. También la sensación de existir se la debemos al dolor. Si el dolor desaparece del todo, buscamos algo que lo sustituya. El dolor causado artificialmente proporciona un remedio. Los deportes extremos y el comportamiento de riesgo son intentos de cerciorarse de la propia existencia. De este modo, la sociedad paliativa engendra paradójicamente extremistas. Dice el autor algo que me gusta mucho. Sin la cultura del dolor surge la barbarie. O sea, si no lo cultivamos, surge la barbarie. Entonces la gente se causa dolores, aunque sean muy estúpidos y sin sentido. Vamos a ver la última cita. Dice así: la belleza es el color complementario del dolor. Ante el dolor, el espíritu imagina belleza. Opone lo salvo a lo dolorosamente desfigurado. La apariencia bella lo apacigua. El dolor mueve al espíritu a construir un mundo salvífico, opuesto al mundo existente, y que haga la vida más fácil. Hace que todo aparezca bajo una nueva luz seductora. Acá hay una cita de Nietzsche que dice así: la tremenda tensión del intelecto que pretende presentar batalla al dolor hace que todo aquello que ahora mire brille con luz nueva, y el indecible encanto que esa nueva luz confiere a todo suele hacerlo bastante poderoso como para permitir resistir con éxito la atracción del suicidio, y hace que la vida le resulte de lo más deseable al sufriente. Bueno, si algo sabía Nietzsche era de estas cosas, que padeció en carne propia. En fin, es un libro súper recomendable, es una crítica interesante que me hizo pensar un poquito en esta realidad, las sociedades líquidas de Sloterdijk. Es un libro que vale la pena seguir revisando porque tiene como centro los desastres y los desafueros del liberalismo. Una de las ideas centrales de este pensador, que está en otros textos, es que ahora se nos vende una idea de supuestamente libertad que no es más que opresión. O sea, a través del exceso de lo que se brinda, de alguna manera se domestica, se intenta subyugar la libertad del ser humano. Pero es interesante porque al darle al que está frente a la pantalla la sensación de que tiene acceso a todo, realmente tiene al panóptico viéndolo, ¿no? Está siendo controlado, más que sentir que controla todo, es lo que se vende. Sería la jugada, ¿no?, que desenmascara Byung-Chul Han. Entonces, bueno, esta es una de las consecuencias de ese liberalismo, de ese control, crear una sociedad paliativa para controlar, para que el jefe haga sentir al empleado que no hay dolor, le da un taller, le busca un coach, etc. Serían como las derivaciones más mundanas de este tema. Y entonces, bueno, vale la pena revisar este crítico de la cultura. Nos vemos en la próxima. Hola, amigos de la cátedra. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un libro que cuando Maylen lo vea va a saber, que se llama Había una vez, pero al revés, de Vivian Mansur, por este lado, y por este otro vemos Cuentos de cabeza de la misma Vivian Mansur. De este lado la ilustración la hace Esfeli Mesa y aquí la ilustración la hace Mariana Villanueva. Unas hermosas ilustraciones, un libro que en un primer momento parece literatura infantil, pero es la literatura para todos. Voy a leer un cuento que me gusta muchísimo, que yo creo que no es mucho lo que puedo decir, pero lo que me gusta de este cuento y la mayoría de los cuentos de este libro es que están sutilmente, ligeramente actualizados. Son los tradicionales cuentos infantiles de La Cenicienta, de Caperucita Roja, pero completamente actualizados. Espejito, espejito. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de este reino?, le preguntó la bruja malvada al espejo mágico. El espejo, que estaba obligado a decir la verdad, observó atentamente esa cara un tanto regordeta
esos ojos un poco separados y esas cejas pobladas. Tenía la boca grande, un espacio entre los dientes delanteros y el cabello suelto, esponjoso y algo salvaje. Ese día el espejo mágico se atrevió a hacer algo diferente y contestó con otra pregunta. ¿Por qué quieres saberlo? Porque yo quiero ser siempre la más bonita. Te propongo algo. ¿Una cirugía plástica? Claro que no. ¿Qué haces todos los días? Bueno, me levanto un poco tarde, me hago pedicure y manicure, desayuno abundantemente y después me dedico a investigar entre las mujeres del reino quién engordó, quién adelgazó, quién se casó y sobre todo quién es más hermosa que yo, para intentar hacerle todas las maldades que surjan de esta cabeza que ahora ves. ¿Acaso me lo piensas impedir? Empezó a alzar el tono de voz conforme hablaba. No, por supuesto que no, pero permíteme sugerirte algo. Con esa cabeza tuya tan brillante y a la que le gusta tanto investigar, ¿no querrías usarla, por ejemplo, para realizar reportajes? La bruja quedó desconcertada ante la propuesta del espejo mágico y decidió terminar esta extraña conversación. Tocó al espejo porque era de alta tecnología y pantalla táctil y lo apagó. La duda le estuvo zumbando en la cabeza algunos días, hasta que decidió meterse a un curso virtual de periodismo. Consumía los días enteros haciendo tareas, aprendiendo técnicas de entrevista e investigación, redacción y multimedia. Cuando se dio cuenta, ya habían pasado 6 meses desde la última conversación con el espejo mágico. Además, esa misma mañana había recibido la noticia de que iban a publicarle un interesante reportaje sobre el tema cómo emplear de manera eficiente el agua de las fuentes del reino. Se tendió en la cama, tomó el espejo, lo encendió y apareció en la pantalla su imagen. Después escuchó la voz que siempre contestaba sus preguntas. ¿Qué deseas de mí? ¿Sigues queriendo saber quién es la más bonita del reino? No, eso ya no me interesa. He tenido otras ocupaciones. Lo que quiero saber es cuánto debo cobrar por un artículo que me van a publicar en el periódico local. Querida amiga, eso no te lo puedo contestar yo. Pregúntale a un colega, pero antes de que me apagues, déjame decirte algo. No importa si eres la más bonita. Lo que importa es que ahora eres la más interesante. La bruja sonrió y apagó el espejo mágico. Ahora tenía muchas cosas en que pensar. De verdad que es un cuento bastante interesante y así como la mayoría de los cuentos de este libro. Se los recomiendo con todo el corazón del mundo. Compártanlo con sus amigos. Chao.